¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. Hoy les voy a estar hablando acerca del tema las 5 fuerzas de Porter. Además voy a estar compartiendo un usuario y una contraseña de OTT Player totalmente premium para que puedan disfrutar de ellas. Estén muy pendientes porque va a aparecer a lo largo del video. Podemos empezar hablando del señor Porter, el cual su nombre es Michael Porter. Es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, economista de profesión. Este señor es el precursor de estas 5 fuerzas, las cuales según su punto de vista determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado o algún segmento de este. Básicamente la idea de estas fuerzas es que las empresas puedan evaluar sus objetivos y recursos aplicando 5 fuerzas, las cuales se encargan de regir el mercado de las industrias. Entonces empecemos hablando de dichas fuerzas. Bueno, la fuerza número 1 es la que se conoce como amenaza de nuevos competidores. Para entender esta fuerza número 1 hay que primero saber que en un mercado que existe sobrepoblación de empresas, siempre habrá un riesgo para cualquier organización que esté en ese nicho de organizaciones. Sin embargo, en el mercado en el que existe una alta regulación de los gobiernos y de los entes administrativos, siempre será más difícil para cualquier nuevo competidor o nueva empresa que quiera ingresar a ese grupo. Será más difícil ingresar, será más difícil entrar. Y esto trae como ventaja que las empresas que logran entrar a ese nicho se posicionan mucho más fácil. Sin embargo, si los mercados no tienen tanta regulación, son fáciles de incursionar en ellos y de establecerse, siempre va a existir un riesgo muy bajo financieramente hablando, por lo tanto un rápido crecimiento de clientes. Pero tienen la problemática que la competencia suele ser feroz y en gran cantidad. Así que mediante esta fuerza podemos evaluar qué tan fuerte es la competencia, evaluar las barreras que existen antes de ingresar a ese mercado y tener claro que entre más fuertes y más se regulen la entrada a estos mercados, va a ser menor la amenaza. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los competidores que ya están dentro de este nicho comercial, hay que observar cuál va a ser su reacción, porque ahí entra en juego un tema como lo es los océanos, el océano azul y el océano rojo, y es hacia esto que se refiere esta fuerza. ¿Cómo así océano azul y océano rojo? En el océano rojo se encuentran las industrias que ya están definidas, que ya están posicionadas dentro de ese nicho y ya son aceptadas por toda la competencia. Es decir, esa empresa y las demás están acopladas a las mismas reglas de juego y todos aceptan las condiciones. Y la lógica de estos océanos rojos es básicamente superar a los rivales mediante estrategias legales, estrategias que sean aceptadas por todos y ganarles comercialmente hablando. Sin embargo, se van a reducir las posibilidades de ganancias y de poder crecer, por lo que esto va a traer una competencia feroz y desmedida y las empresas se volverán como tiburones, es decir, se atacarán ferozmente hasta desmembrarse todas y el agua del océano se volverá roja por la sangre derramada, por lo que océano rojo tiene un significado metafórico. El océano azul es básicamente lo siguiente: son los mercados que no existen o los mercados en los que todavía no se ha incursionado, por lo que crear demanda en ellos va a ser fácil y práctico para todos los que van a ingresar allí y no va a existir pelea, no va a existir competencia excesiva y este será un espacio en el que se puede crecer rápidamente y fluidamente, generando ganancias para todos quienes están en este nicho. Por ejemplo, cuando Netflix se transformó en la empresa que es hoy, era un mercado de océano azul porque no había muchas empresas, no tengo conocimiento de alguna empresa que se dedicara a lo mismo y que se transformara en lo que se transformó Netflix. Bien, aquí les voy a decir el usuario. El usuario es A mayúscula, L minúscula, A minúscula, N minúscula, P minúscula, 97. Todo junto. Alan P97. Esto para las personas que están interesadas en el usuario. De la segunda fuerza que les voy a hablar es la de el poder de negociación de los proveedores. Esto es básicamente así. Cuando existe una gran cantidad de proveedores para una organización, es más fácil para esta empresa poder tener maniobra de negocios. Es decir,
Le permitirá tener disposición de productos en mayor cantidad y a unos precios mucho más económicos, mucho más asequibles. Por lo que a las empresas, los negocios les conviene que exista una gran variedad de proveedores de los cuales abastecerse. Sin embargo, cuando es poca la oferta de proveedores, es decir, cuando es muy limitado quien me puede ofrecer la materia prima para trabajar con ella, ese grupo de proveedores va a tener la ventaja y va a poder dominar sobre la empresa a la cual le va a ofrecer sus productos. Por lo que entonces es el proveedor quien dispone en la calidad de sus productos, en el precio y en sus canales de distribución. Mediante las fuerzas de poder que se busca. Aplicando esta fuerza, lo que se pretende es conocer, antes de ingresar a ese mercado, cuántos proveedores existen, cuál es la capacidad de dichos proveedores. Si hay muchas opciones, puede significar bajos precios. Y si son solo unos pocos, pues hay un riesgo de que exista una alza de precios. Además, dentro de la gama de proveedores que existan, cuál es el riesgo o cómo afectaría a los productos y servicios que voy a recibir de ellos. La tercera fuerza de Porter, de las que le voy a hablar, es la de el poder de negociación de los compradores. Para entender esta fuerza, te la explico de este modo. En esta fuerza se analiza básicamente a los consumidores, es decir, a los compradores, y cómo ellos tienen la capacidad de poner bajo presión a cualquier organización. El consumidor por lo general tendrá poder sobre cualquier organización cuando exista poco volumen de clientes, es decir, se ha limitado el número de personas que pueden adquirir o que pueden comprar dicho producto o servicio. Además, cuando la oferta de dicho producto sea masiva, ellos van a tener la posibilidad de comprar en cualquier otra parte, por lo que será difícil que ese cliente se fidelice en tu empresa, pues tiene la posibilidad a la mano de comprar donde le plazca. Sin embargo, el poder de negociación de los clientes va a ser bajo cuando estas personas puedan comprar pero en volúmenes pequeños y cuando el producto que ofrece la empresa tiene unos estándares de calidad muy altos y que se diferencian demasiado, es decir, son muy exclusivos. Hoy en día esta fuerza, digamos que ha tomado mucha relevancia por lo del uso del internet, mediante aplicaciones y ofertas que le llegan directamente personalizadas a los clientes, pues ellos están más al tanto de los precios, de la calidad de los productos y tienen a la mano una variedad de ofertas las cuales pueden decantarse. Bien, para los interesados, entonces la contraseña en minúscula todo, fuerzas, FUERZAS, todo junto en minúscula, fuerzas. Nada, la forma de agradecer es que te suscribas, le des me gusta al video y que disfrutes de la cuenta. La cuarta fuerza viene siendo la amenaza de productos sustitutos. Esta fuerza es crucial en una organización porque ella implica que la organización debe conocer cuántos productos o servicios existen, pueden servir de alternativa o cubrir la necesidad de mis clientes a un costo más bajo o usando otro tipo de materiales o técnicas, y que muchas veces están catalogados como un producto diferente al que yo ofrezco, pero que si lo medimos puede venir a cubrir las mismas necesidades. Por ejemplo, aquí en Colombia está la panela, que es hecha a base de caña de azúcar y es un sustituto del azúcar. De algún modo es un producto totalmente natural y viene siendo más sano que el mismo azúcar. Bien, llegados entonces a la quinta y última fuerza, nos encontramos con la rivalidad entre competidores en la industria. Aquí lo que se analiza es básicamente la intensidad que existe entre diferentes compañías en un mercado. Básicamente se analizan el número de competidores y la capacidad que ellos tienen. Se dice que hay un nivel alto de competencia. Se dice que esta fuerza concibe un nivel alto cuando existen competidores con capacidades similares a las que mi organización puede ofrecer. Es decir, que es equiparable en tamaño y en poder adquisitivo. Y además cuando esta industria crece y los competidores tienen la posibilidad de elegir entre varias. En esta rivalidad entra en juego lo que es las competencias, las campañas agresivas de marketing, la constante entrada de nuevos productos y la guerra de precios desmesurada.
por lo que la competencia siempre va a poner las condiciones difíciles para nuevos competidores que intentan ingresar a este mercado. Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, les haya parecido interesante el tema. Si ha sido así, espero que dejes tu me gusta al video, te suscribas para que te cuando haya nuevo contenido en el canal. Y nada, a los que vinieron por la contraseña y el usuario, disfruten. No siendo más, hasta la próxima.